Así que aquí está la cuestión. Las computadoras portátiles ProWhite de Asus siempre han estado en la plataforma Intel porque Intel ha sido la mejor para los creadores y esta es la línea de creadores. Pero el problema es que Intel fue despedida porque la nueva ya no es Intel. Esta es la primera generación en la que tenemos chips AMD Ryzen y aquí. La pregunta es, ¿cómo se comparan realmente estos dos? Tal vez despedir a Intel fue una mala idea después de todo. Vamos a averiguarlo. Esta parte del vídeo es cortesía de Motionara y su nueva función de voz en off con inteligencia artificial. Te mostraré cómo funciona en este segmento patrocinado. Pero si estás impaciente, ve a verlo en la descripción del vídeo a continuación y obtén $50 de descuento. There you can listen through different voice catalogs and sort them by gender or video category. select the voice type and insert in the preferred text. You can select the desired language, change the speed and emotion to fine-tune the voiceover. Once you're happy with the settings, hit generate. Your generated voiceover will appear under my voiceovers. If you'd like to change the voice, go back to the voice catalog. Select the new voice and generate the new version. Once you've found the voiceover that fits, you can download it by clicking the arrow. Gracias a Motionara y por patrocinar esta parte del vídeo. Quiero comenzar mirándolos uno al lado del otro. Entonces, lo que tenemos es P16 y SB16, que es Studio Book 16. Studio Book 16 es la versión anterior. P16 es la versión más nueva. Puedes ver la diferencia de CPU. Tenemos una CPU Ryzen i9-HX371 CPU i9-3980HX, que no es la última de Intel ni tampoco la Core Ultra de Intel. La versión de Intel tiene 24 núcleos y 32 subprocesos en total. Mientras que la nueva versión tenemos. Curiosamente, AMD sigue utilizando una especie de sistema híbrido. Son 8 núcleos P más 4 núcleos P, algunos de ellos son núcleos un poco diferentes. Siguen siendo 2 subprocesos por núcleo, es decir, 24 subprocesos. Pero lo interesante es que hay 12 núcleos P en una computadora portátil, lo que no había sido posible antes. Curiosamente, la de Intel aumenta hasta 5,6 GHz, mientras que la de AMD llega a 5,1 GHz. La versión de AMD aquí, la V16, tiene la DDR5 soldada a la placa base, aunque ahora las CPU Ryzen i9-HX, la serie 300, también pueden admitir SOB y MM. Pero cuando Asus ProArt estaba fabricando esta computadora portátil, los SOB y MM no eran compatibles si querían lanzar la computadora portátil. Así que tendrás que quedarte con tu RAM, independientemente de lo que configures desde el principio. Curiosamente, AMD siempre ha sido conocida por tener más caché en la CPU, pero no en el departamento de portátiles. En realidad, Intel tiene bastante, 6 MB en comparación con los 16 MB de la AMD. La RAM compatible con Mac en el ProArt es de 96 GB porque SOB y MM tenemos módulos SOB y MM de 48 GB que puedes poner aquí y actualizarlo a 96, mientras que en el P16 solo tenemos 64 GB. Pero como la RAM está soldada, en realidad pueden ejecutarla mucho más rápido a 7500 megatransferencias por segundo en comparación con las 5200 megatransferencias por segundo que tengo en el ProArt. Los módulos SOB y MM que tengo allí son de 5600, pero el portátil es lo suficientemente inteligente como para bajar un poco la frecuencia porque no puede soportar 5600 megatransferencias por segundo en 64 GB o más. Ahora bien, el consumo de energía del anterior es bastante mayor, 170 vatios como máximo, según puedo ver, en comparación con los 80 vatios del nuevo. En cuanto a la batería, el anterior en realidad consumía un poco menos de energía, unos 32 vatios en comparación con los 35 vatios del nuevo, pero son más o menos lo mismo. Ambos tienen la iGPU con 16 núcleos. GPU integrada, tiene buenas especificaciones, pero no vemos que los gráficos integrados realmente hagan mucho. La versión Intel tiene $770 estadounidenses, que es lo mismo que tenemos en el escritorio, que es una iGPU muy buena para la reproducción de medios y también en algunas de las aplicaciones de edición de vídeo. No vemos que se utilice tanto la GPU Radeon. Si desea ver mis pruebas reales de Premiere Pro DaVinci Resolve, véalas en mi canal. Curiosamente, la GPU dedicada en ambas computadoras portátiles es la misma versión móvil NVIDIA RTX 4070. Y como puede ver en el nodo de proceso, la P16 está en un nodo de proceso más bajo o más pequeño, lo que a menudo significa una mejor eficiencia energética y temperaturas más frías. Así que echemos un vistazo a eso directamente. Primero, veremos Cinebench R24. Debido a que nos acercamos a estas computadoras portátiles desde la perspectiva del creador, hay algunas cosas que quiero probar aquí. Y lo que podemos ver es el Studio Book 16, la versión anterior. Es con lo que lo estamos comparando.
Si observamos el rendimiento de un solo núcleo y de varios núcleos, el más nuevo es en realidad un 8,7% más lento en la puntuación de un solo núcleo y un 27% más lento en la puntuación de varios núcleos. Entonces, ¿valió la pena despedir a Intel? ¿O qué está pasando aquí? Si observa el multinúcleo en 10 minutos, estoy probando la limitación aquí. Somos un 24,7% más lentos y en 30 minutos, aproximadamente un 28% más lentos. Cuando el nuevo P16 realmente reduce aún más la velocidad, la diferencia se hace aún más grande. Entonces, somos casi un 30% más lentos en el nuevo P16. Pero cuando observamos la batería única, ahora estamos desconectando las computadoras portátiles y luego ejecutándolas con la batería en la configuración de rendimiento máximo, podemos ver que el P16 ahora solo es un 4,6% más lento porque Intel tendrá que reducir sus límites de energía y la puntuación de un solo núcleo ya no es tan rápida. Cuando se observa la puntuación de múltiples núcleos es cuando ocurre algo sorprendente. El nuevo P16 es un 50% más rápido en comparación con la versión anterior, lo que significa, y parece, que despidieron a Intel por mejorar realmente el rendimiento de la evaluación de la batería, no el rendimiento máximo. Y si se observa la tercera y cuarta columna, se puede ver exactamente eso. Estamos comparando el porcentaje de batería con el porcentaje enchufado, y se puede ver que la versión anterior de StudioBook perdió alrededor del 15% de rendimiento, mientras que la más nueva pierde solo alrededor del 11% de rendimiento, que es mejor cuando se desenchufa. Y cuando se observa el rendimiento de la batería, la versión anterior de Intel pierde alrededor del 64% de rendimiento cuando desenchufas la computadora portátil, mientras que la nueva P16 solo pierde alrededor del 26% de la batería cuando desenchufas la computadora portátil. Así que puedo entender por qué despiden a Intel. Echemos un vistazo al resto del rendimiento. Ahora, muy importante, antes de continuar, debes recordar que este Cinebench R24, una prueba que acabas de ver, batería versus enchufado, es lo peor que puede pasar. Algunas de estas aplicaciones no utilizan la CPU al 100% y no son tan multiproceso ni tan monoproceso. Así que este es el peor escenario posible, muy sintético. En cargas de trabajo reales, probablemente perderás un poco menos porque no siempre estás utilizando, ya sabes, el rendimiento de múltiples núcleos y el rendimiento de un solo núcleo, etc. Así que el resto dará. Ahora, ambos están conectados para probar el rendimiento máximo en ambos portátiles. En Geekbench 6 para el rendimiento de la CPU de uno o varios núcleos, podemos ver que el nuevo P16 es entre un 3,5 y un 11,7% más lento. Así que este es Geekbench para Photoshop. Puedes ver que el nuevo P16 es realmente más rápido. Aunque las puntuaciones de Cinebench nos mostraron que el rendimiento máximo de la CPU está del lado de Intel en aplicaciones reales, el nuevo nodo de proceso probablemente solo hace que el rendimiento por vatio sea un poco mejor. Y el IPC es mucho mejor en el AMD y somos aproximadamente un 7,8% más rápidos en las puntuaciones generales. 1,2 en general y aproximadamente 14 en la puntuación del filtro. En Lightroom Classic vemos resultados muy similares. El nuevo P16 es aproximadamente un 12% más rápido en las puntuaciones generales. La puntuación activa es ligeramente más lenta, pero la puntuación pasiva es un 23% más rápida, lo que es una locura porque la puntuación pasiva es donde se utiliza realmente el núcleo múltiple. Ahora bien, no estoy seguro de si Lightroom Classic puede utilizar los núcleos P y al mismo tiempo, así como los 12 núcleos P que tenemos aquí, lo que vemos en P16. Pero ver que el nuevo P16 es un 23% más rápido en las puntuaciones pasivas, que utilizan la puntuación múltiple, es una auténtica locura. Aunque el anterior en las puntuaciones de múltiples núcleos es bastante más rápido. En realidad, tal vez, ahora Intel era una opción un poco mejor. Vemos que el nuevo P16 es aproximadamente entre un 1,2 y un 2,7% más lento en las puntuaciones generales extendidas y estándar. Ahora, debido a que Intel tiene la iGPU dentro, que tiene los motores de medios que pueden decodificar algunos de los códecs más pesados, como el metraje HZ265 10-bit 422, que podemos hacer en AMD, incluso la Nvidia RTX puede ayudarlo en eso. El nuevo P16 es aproximadamente un 18,2% más lento en las puntuaciones GOP largas, aproximadamente un 12% más lento en las puntuaciones GOP largas estándar. Eso es cuando trabajamos con HZ264 y 5 codecs. Ahora bien, si no está trabajando con HZ264 o 5 codecs, en realidad hay algunas buenas noticias. En el intraframe puede ver que el nuevo P16 es un 5,9% más rápido. La puntuación extendida sin procesar es un 7,8% más rápida. Y la puntuación de la GPU también es un poco más rápida. La puntuación estándar intraframe, un 8% más rápida. La puntuación estándar sin procesar es mejor en realidad en Intel, aproximadamente un 4% más lenta en el P16 y los efectos de GPU ligeramente más lentos en el P16 cuando se hacen efectos de GPU en la puntuación FX estándar. Así que es un poco una mezcla, pero estoy muy emocionado de ver que la combinación de AMD y Nvidia está empezando a ser realmente muy igual a Intel.
En algunos de los casos, MIA, aproximadamente un 7 a 8% más rápido cuando se trabaja con códecs sin procesar en comparación con Intel, pero todavía bastante más lento en el HZ264 y 5, lo que significa que realmente desearía que AMD o Nvidia simplemente brindaran soporte para ciertos códecs HZ264 y 5 para que pudiéramos obtener un rendimiento de línea de tiempo realmente agradable y fluido también en su plataforma. Pasando a After Effects, curiosamente, el nuevo P16 en realidad se curvó. No pude hacer que el punto de referencia funcionara sin importar lo que intentara, diferentes versiones. Simplemente no estaba funcionando. Ahora bien, eso no significa que After Effects no funcione en el P16. Solo demuestra que, por alguna razón, mi prueba comparativa de Puget Bench para After Effects no funcionaba allí. Es un problema muy común, suele ocurrir con dispositivos nuevos, así que quédate para ver los próximos videos. Tal vez podamos hacer que funcione y luego ver si puedo subirlos en los próximos videos. Dale al botón me gusta, realmente marca la diferencia y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora, Puget Bench 4 DaVinci Resolve está en ambos dispositivos. Estudio Book 16. En realidad, no logré ejecutar la prueba comparativa extendida, y prueba algunos de los códecs y resoluciones extendidos, etc. Pero con el nuevo P16 pude completar, como puede ver, la puntuación general extendida y también algunas de las pruebas extendidas. Eso no significa que el dispositivo Intel no pueda hacer las puntuaciones extendidas. Por alguna razón, simplemente la prueba comparativa no funcionó del todo, no sé cuál. Ahora bien, la puntuación general básica significa probar DaVinci Resolve en la versión gratuita, por la que no tiene que pagar la licencia. Ahora bien, la versión gratuita de DaVinci Resolve, hay algunas cosas que necesitas saber. En Windows, no utiliza todo el hardware de la versión gratuita. Y la reproducción acelerada por hardware en ciertos códecs simplemente no funciona en Windows hasta que elige Studio. Mientras que en MacOS realmente funciona. Algunas de las versiones estándar y extendidas comienzan a utilizar DaVinci Resolve Studio y parte de la reproducción por hardware, solo para que lo sepa. Estamos mirando el conjunto básico y podemos ver que el P16, el más nuevo, es aproximadamente un 8,3% más lento. El conjunto estándar es aproximadamente un 6,2% más lento. Tal vez activar Intel no fue una buena idea para DaVinci Resolve. El Fusion es un 21% más lento. Los efectos de GPU, aproximadamente un 2% más lento. No hay una diferencia tan grande. El estándar de puntuación en bruto, aproximadamente un 6% más lento. Interframe, curiosamente, es aproximadamente un 1,6% más rápido y Long GOP aproximadamente un 1,5% más lento. Curiosamente, el Long GOP es solo un 1,5% más lento. Y creo que al dejar el benchmark en automático, en realidad no utiliza la iGPU de Intel para la reproducción de ciertos códecs. Entonces, si utiliza o usa los códecs H264 y 5 y ve una reproducción un poco entrecortada, le recomiendo encarecidamente que fuerce al motor de medios a utilizar realmente la iGPU de Intel o los gráficos de Intel para la reproducción de medios, porque entonces obtendrá una puntuación GMP aún mayor. Pasando a Blender, y curiosamente, el benchmark de Blender no funciona en el nuevo P16. No tengo ni idea de por qué. Tal vez los chips Ryzen i9 aún no se utilizan en el benchmark de código abierto de Blender, pero por alguna razón no funciona. Pero cuando queremos ver el rendimiento 3D, podemos mirar Cinebench R23 y Uber-Ray. Entonces, Uber-Ray también es otra opción en la que podemos utilizar el rendimiento de la CPU. Y el nuevo P16 es aproximadamente un 13,3% más lento, lo que esperaría ver aproximadamente los mismos resultados en Blender. Y mirando Octon Bench aquí, utilizamos la GPU RTX en ambos. Y puedes ver que básicamente estamos obteniendo la misma puntuación, están dentro del 0,3% entre sí. Entonces, el rendimiento de la GPU cuando se conecta el renderizado es el mismo en ambos dispositivos. El rendimiento de renderizado de la GPU. En primer lugar, cuando se conecta el rendimiento, mirando ambos dispositivos, el nuevo P16 es aproximadamente un 1% más rápido, lo que está dentro del margen de error y realmente no hay diferencia. Pero si observamos las pruebas de 10 y 30 minutos, empieza a aparecer algo interesante. Por lo tanto, durante 10 minutos, realizamos la misma prueba durante 10 minutos para verificar cuánto se está estrangulando el dispositivo. Quizás cuando se está calentando, comienza a consumir la batería. ¿Cuánto puede utilizar con la misma energía y ofrecer el mismo rendimiento? Puedes ver que el P16 comienza a ganar un poco de rendimiento entre el modelo más nuevo y el más antiguo. Hasta un 2% más rápido ahora en 30 minutos, lo que significa que el rendimiento de refrigeración es mucho mejor en la versión más nueva. De hecho, también hay un ventilador adicional allí, así que eso tiene sentido. Donde la versión anterior del StudioBook 16 realmente falla es en el rendimiento de la batería. Al desconectar el dispositivo e intentar obtener el mejor rendimiento, solo obtenemos casi 5000 puntos, lo que es un 74% más rápido en el nuevo dispositivo. Entonces, sí, el nuevo dispositivo es mucho mejor en lo que respecta a la renderización o el uso de la GPU con la energía de la batería, y también lo es en lo que respecta a mantener y hacer funcionar la energía con la batería. Ahora bien, el rendimiento es solo una cara de la moneda.
También deberíamos revisar algunas de las características reales de ambos dispositivos. Una característica importante que se ve en el nuevo dispositivo es que es mucho más liviano. Al sostenerlo en la mano, se puede sentir que es mucho más fácil de transportar. Al ponerlos uno al lado del otro, se puede ver que es un poco más delgada y permite que salga tanta energía. Es mucho mejor porque es mucho más portátil que la versión anterior. Al observar los paneles táctiles, se puede ver que el anterior tenía un panel táctil bastante grande. Pero luego, cuando pasamos al nuevo, es cuando el panel táctil se vuelve realmente grande. Vale, es absolutamente enorme, pero en realidad han dado un pequeño paso atrás con el panel táctil. El antiguo panel táctil es en realidad un panel táctil áptico, que es muy agradable de usar. El nuevo en realidad tiene una bisagra. Supongo que tuvieron que hacerlo un poco más delgado, el dispositivo, porque no pueden colocar los motores ápticos allí. Pero en muchos sentidos, prefiero el antiguo panel táctil, no el nuevo. Obviamente, el nuevo dispositivo se comercializa mucho con capacidades de IA, ya sea Ryzen o GeForce, ya sabes, IA. El dispositivo antiguo no tiene una NPU. La Nvidia RTX aún tiene algunas capacidades de IA. La nueva es mejor. Ahora, ¿cuánto la usas? En cuanto a la fuente de alimentación, la más nueva viene con una fuente de alimentación de 200 vatios y la más antigua, con una de 240 vatios. Por lo tanto, la antigua utiliza más energía. La antigua utiliza un conector cilíndrico, mientras que la más nueva, Asus, ha inventado su propio conector nuevo, que es un poco más fino y angosto. Esto también se empezará a utilizar en los dispositivos futuros para que sean más pequeños. En cuanto a la calidad de construcción entre estos dos dispositivos, tengo que decir que la antigua, aunque es más grande. Todo lo que tocas en el antiguo se siente sólido. Solo la tapa de la pantalla, que no se dobla en absoluto. Se siente muy sólida. Las bisagras son sólidas. Se siente muy robusto. Ahora, mira el nuevo. Mira cuánta flexibilidad tiene la pantalla en el más nuevo. Mira eso. ¿Puedes verlo? Ahora, en cuanto al diseño, me gusta que este sea un poco más minimalista. Ya sabes, tiene menos formas. Me gustan los altavoces en el lateral. Aunque mi flujo de trabajo personal, me gusta mucho el teclado numérico. Ojalá tuvieran el teclado numérico de alguna manera también allí. Ahora, hagamos una comparación de altavoces. Vale, no hay comparación. El nuevo modelo es mucho mejor, es más fino y tiene muchos más graves y mucha más claridad que el anterior. Pero parece muy metálico y no tan bueno. Por eso, los altavoces han mejorado muchísimo. Ahora bien, una de las principales cosas que necesita un creador en un portátil es la pantalla. Y si comparamos estas dos pantallas, hemos dado un pequeño paso atrás. Déjame que te explique. Si te fijas en la resolución pura, el nuevo modelo sí tiene más píxeles por pulgada. Tenemos 4840 por 2400 píxeles. Así que la relación de aspecto es de 16 de octubre de 10, la misma que el anterior, pero con más píxeles. El anterior era OLED 3,2K, ahora, el nuevo es OLED 4K. Una de las principales cosas de las que me quejé en mi reseña de la versión anterior fue que por qué tenemos pantallas OLED de 120 Hz. Asus me escuchó porque los creadores diría que no necesitan necesariamente 120 Hz. Curiosamente, cuando HABLE con acento agudo con Sasa en IFA 2024, que es, ya sabes, uno de los principales muchachos de Asus, y le pregunté por qué se redujo la frecuencia de actualización, me dijo que la frecuencia de actualización no va a marcar una gran diferencia en términos de rendimiento de la duración de la batería, y pensé que por eso la reducirían para ofrecer un mejor rendimiento de la duración de la batería. No es tan importante. Ahora, sabiendo que no hace tanta diferencia, hemos bajado de 120 a 60. El más nuevo es solo de 60 Hz. Ahora, una vez que has tenido 120 y 60, los 60 se sienten muy entrecortados, a pesar de que ese es un rendimiento. Si pudieras igualar el rendimiento en ambos dispositivos, solo por tener 120 Hz se siente mucho más fluido, mucho más suave, la experiencia en la pantalla. Así que hemos dado un paso atrás y hemos dado un paso atrás en términos de brillo máximo. Si estamos mirando el brillo máximo en ambos dispositivos, el nuevo dispositivo sube a 400 nits y 500 nits en HDR. La versión anterior sube a 500 nits y 550 en HDR. Entonces, por alguna razón, el panel es un poco más bajo. En términos de precisión de color y gama de colores, son absolutamente fantásticos. Ambos tienen una precisión de color increíble, delta E menor a 1, espacio de color TFIP3 al 100%, por lo que no tienes que preocuparte. Y ambos son de 10 bits también. Y por último, la gran diferencia que puedes ver es el dial de Asus.
En el más nuevo, si solo mantenemos presionado este pequeño botón, como puedes ver, este pequeño dial se ilumina y ahora podemos usarlo allí para diferentes cosas. En el anterior, ese era un dial físico real. Realmente me gusta mucho más el dial físico. Ahora, sé que ocupa mucho más espacio, pero en términos de seguimiento y lo agradable que se siente mucho mejor allí. He tenido algunos problemas con estos dos dispositivos, logrando que el dial funcione realmente y, ya sabes, que sea útil en Premiere Pro y demás. Si has tenido este dispositivo, me encantaría saber si has usado el dial antes y cuál ha sido tu experiencia. La mía ha sido más o menos 50-50. En conclusión, ¿fue una buena idea despedir a Intel o no? Bueno, eso depende de lo que estés haciendo. Me gusta la idea detrás de seguir adelante con el nuevo dispositivo. Es más delgado y hemos optado por AMD porque obtenemos un mejor rendimiento por vatio, mucho más portátil. Lo que no me gusta es que todavía estamos sacrificando el rendimiento en comparación con el modelo anterior. Supongo que eso hace que el modelo anterior todavía valga la pena. Si puedes encontrar este en una oferta, intentaré dejar ambos enlaces en la descripción a continuación. Sé que el antiguo se puede actualizar un poco más en términos de eso y tienes dos ranuras M2. El nuevo también tiene dos ranuras M2. Echa un vistazo a mi Oreo y al desmontaje para ver realmente qué está pasando en el más nuevo también. Pero el antiguo todavía podría tener sentido porque, en muchos sentidos, el antiguo todavía mantiene el rendimiento y es mejor si puedes salirte con la tuya con el bloque de alimentación y no tanto rendimiento portátil. El nuevo modelo tiene un rendimiento portátil mucho mejor, pero el rendimiento final es un poco inferior. Entonces, puedo entender por qué el Fire Dental fue una buena idea. Bueno, me encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Cuéntame qué piensas. Adiós.